Buenas tardes, señoras y señores. En el Ecuador de la campaña comercial vitivinícola y a punto de arrancar ya las viñas, la sectorial de bodegas cooperativas cree que de seguir así el ritmo de comercialización podríamos llegar a la próxima vendimia prácticamente limpios, con el nivel, lógicamente, de existencias asumible, aunque los datos ya reflejan un importante empujón comercial, con 6-7 millones de hectolitros menos en ese nivel de existencias que acreditan los datos del Infobi en la última actualización. A la espera de ver también cómo irrumpen los países del hemisferio sur que están ahora empezando a vendimiar, esperan un 25% más de uva. Desde luego la respuesta está todavía en los mercados. Posiblemente sea uno de los años con menos existencias que vamos a llegar en julio, pues yo no sé, de los últimos 20 años, ¿no? Sí, vamos a llegar. Yo casi podría decir que eso es llegar limpios. El vino blanco sube el precio en cuanto que hay pocas disponibilidades. Entonces ahora mismo estamos en niveles de precio pues que llevamos mucho tiempo sin ver, desde el año 17. Precios justos, adecuados y buenos. Así deberían ser siempre. En el Rincón de la Caza, atentos también los cazadores federados, porque está abierto el plazo de solicitud de las jornadas de caza social, Ángel. Pues sí, Jaramillo, la Federación de Castilla-La Mancha tiene un convenio con la Junta de Comunidades precisamente para ofertar esas cacerías a precios más asequibles en fincas de gestión cuidada. Este año va a ser en Los Pilones de Saceruela y Abenójar, en el Coto de Nuestra Señora del Rosario en Piedrabuena y en Navas y Coquiles de Solana del Pino. Enseguida les decimos cómo participar y hasta cuándo está abierto ese plazo de inscripción. En este día la Comisión Europea ha confirmado su plan de flexibilidad de la PAC ante el Parlamento. Se lo vamos a contar con otras noticias importantes. Este día San José, Día del Padre. Felicidades a todos los Josés, Josefas, titulares. El comisario de Agricultura presenta ante el Parlamento Europeo la propuesta de revisión de la PAC para flexibilizar la condicionalidad y otras medidas de rotación de cultivos. Janusz Wojciechowski también ha comprometido reforzar el funcionamiento de la cadena alimentaria con medidas inmediatas. Anuncia la creación de un observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales. La Unión Europea impondrá aranceles al grano ruso. Hasta ahora era muy reticente a esa opción pese a la presión de Polonia y los países bálticos para restringir las importaciones de este país y de Bielorrusia. Siempre argumentó la posible perturbación de los mercados mundiales de alimentos y los perjuicios a las naciones en desarrollo. El año pasado esas compras alcanzaron la cifra récord de 4 millones de toneladas, el 1% del consumo total de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura autorizará la alternancia de cubiertas vegetales vivas e inertes con restos de poda para favorecer una mayor suscripción de compromisos, especialmente en terrenos llanos. Para flexibilizar los ecoregímenes también permitirá labores verticales sobre los restos, aunque los agricultores piden un margen adicional para controlar malas hierbas que entran en competencia con los leñosos. Arrancamos a pie de campo con este vídeo de José Gómez y de Marcos dando de comer a las cabras de su tío Cosme en Horcajo de los Montes, en Ciudad Real. Y en Canalejas del Arroyo, en Cuenca, Pablo Casaluenga nos muestra el rebaño de ovejas. Ahí las tenemos también, pues buscando los mejores pastos este año, por suerte, bien distinto al año pasado. En el mercado, el cordero mantiene las posiciones con esa expectativa de mayor consumo por el Ramadán, que ya ha arrancado en la comunidad musulmana, también por la Semana Santa y la demanda, especialmente en las zonas de Levante. El cordero manchego repite en 5,19, 5,25 según los precios del día 14 de marzo. Tampoco hay cambios, de hecho iguala la horquilla en 5,19, 5,25 para el peso hasta 15 kilos y también estabilidad en la cotización del cabrito en la lonja de Albacete, 3,97, 4,03, porque ahora veremos, en la de Ciudad Real hay una subida de 20 céntimos, la única variación en toda la tabla de precios de cordero y de cabrito. Por tanto, lechazo hasta 11 kilos en el mismo precio, 5,51, 5,57, las cotizaciones revisadas el día 14, también el mismo precio la horquilla para ese cordero lechal hasta 15 kilos y, como decíamos, en el caso del cabrito, 20 céntimos de subida para un precio que queda entre 4,67, 4,73. Las lluvias caídas hasta el momento han permitido la recuperación de muchos embalses. En el Vicario, por ejemplo, en Ciudad Real,
El aumento de las reservas mejora las expectativas de los agricultores que dependen del agua de este pantano para sus cultivos permanentes y del sistema de esa zona. Recordemos que el año pasado no pudieron hacer uso de sus dotaciones por la situación crítica que tenía el embalse. La propia Confederación del Guadiana reconoce que la campaña se presenta con normalidad después de 5 años de serios problemas con el agua. Confiamos en que algo de dotación, aunque sea de emergencia para poder regar los cultivos leñosos, nos puedan dar. Si fuésemos a una campaña normal estaríamos hablando de al menos 2.000 metros cúbicos. En estas condiciones, pues la verdad es que nos conformamos casi con cualquier cosa, pero bueno, al menos 1.000 metros serían deseables para poder llegar a buen puerto. En el caso de Torre de Abrán, una campaña de riegos con toda normalidad. Veníamos 5 años, los 5 últimos años, con muchas dificultades para atender la demanda agraria y también puede garantizar el riego de la zona oficial de Gasset. Bien, pues ya han visto cómo los almendros van cuajando con esa floración, la viña arrancando en este momento a 2 días de la entrada oficial de la primavera. Empieza el lloro por la subida de las temperaturas. Dicen los agricultores que en general va entre 10 y 15 días adelantada, lo que les pone también en guardia, porque es ahora cuando afloran las heladas primaverales que son dañinas, como hemos visto en los últimos años a primeros de abril. Las lluvias acumuladas en el subsuelo estos meses garantizan en principio un buen arranque de la vid, aunque todavía es pronto para hacer determinados pronósticos. Con estas temperaturas tan anómalas que estamos teniendo, pues la savia empieza a funcionar, las yemas ya se empiezan a hinchar, se van a empezar a hinchar de aquí a nada, y la brotación, pues no pasando nada, aquí a lo mejor de 10 o 15 días vamos a tener una brotación adelantada que no corresponde a la época que estamos. Mes de marzo, llorando esto más propio de últimos de abril, a mediados de marzo, la verdad, esto es un disparate. Un peligro muy grande de que venga luego por ahí cualquier día de estos de helada, de frío. Entre tanto, las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha no descartan que podamos llegar este año a la próxima vendimia limpias, dicen, con bajas existencias, algo que de producirse ha ocurrido muy pocas veces o ninguna. En la sectorial celebrada este martes en Alcázar de San Juan han barajado al menos ese posible escenario si las salidas van como hasta ahora. De momento confirman que el mes de diciembre y el de enero fueron 2 meses muy buenos en comercialización, a la espera de ver cómo arranca la viña, y a pesar de que en el hemisferio sur ya estiman un 25% más de uva que están ahora recogiendo, creen que la región encajará bien los volúmenes todavía en el mercado. Limpio es difícil, ¿no? Porque eso es prácticamente imposible, porque siempre hay que dejar vinos de reserva hasta que llegue la nueva campaña, pero posiblemente sea uno de los años con menos existencias que vamos a llegar en julio, pues yo no sé, de los últimos 20 años, ¿no? Sí, vamos a llegar, yo casi podría decir que eso es llegar limpios. El ritmo de salidas van bien. ¿Y los tintos? Bueno, pues los tintos con relación al blanco se está observando, como ya venimos viendo en los últimos años, que hay un cierto freno en las salidas y debido a que ha habido una cosecha muy mala, pues el nivel de existencias no va a ser muy alto, sobre todo en Castilla-La Mancha. Si hay poco, y este año ha habido poco, y además se nota que a nivel mundial hay un cierto repunte al consumo del vino blanco con respecto al vino tinto, pues blanco y en botella. Evidentemente el vino blanco sube el precio en cuanto que hay pocas disponibilidades. Entonces ahora mismo estamos en niveles de precio pues que llevamos mucho tiempo sin ver, desde el año 17 básicamente, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues está bien porque al final compensamos un poco la mala cosecha que hemos tenido estos años. O sea que son precios que tampoco nos vamos a rajar las vestiduras para decir ahora que son precios exagerados, ¿no? A lo mejor son los precios que debíamos tener para hacer de nuestra viticultura una viticultura rentable, ¿no? O sea, son precios justos, adecuados y buenos. Así deberían ser siempre. Bueno, pues en este contexto, los últimos datos del Ministerio de Agricultura que han estado sobre la mesa de esta sectorial en el primer semestre de la campaña vitivinícola actual sitúan ese nivel de existencias por encima de los 50 millones de hectolitros de vino y mosto en el conjunto del país, lo que supone un 12% menos que en el ejercicio anterior por estas fechas, unos 6-7 millones de hectolitros menos, un 10,5 menos que la media de las últimas 5 campañas. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha se mantiene como la región con mayor existencias finales, alcanzando los 19,1 millones de hectolitros, lo que sería el 38% del total nacional de vino y de mosto, insistimos. En enero, el último mes analizado por el Infobi, los 3 millones de hectolitros en el mercado interior y casi 1,6 en la exportación sumarían precisamente ese balance solo en el mes de enero.
El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Para seguir creciendo los mercados exteriores, atención a la convocatoria de ayudas que aparece en el Diario Oficial este martes para la presentación de los vinos en Taiwán y en Vietnam los días 3 y 5 de junio de este 2024 en las ciudades de Taipei y en otras. Aquí tienen toda la información porque la solicitud hay que registrarla hasta el 4 de abril, como muy tarde. Ayudas a la participación también de otras misiones comerciales en Costa de Marfil o en Ghana del 10 al 14 de junio, también el mismo plazo, hasta el 4 de abril, para registrar la solicitud con el fin de alcanzar esas ayudas que cubran parte de los costes. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. En Barcelona, segunda jornada de la Gran Feria de la Alimentación, que además de ser un escaparate para nuestras producciones, también supone una muestra de las últimas tecnologías para la industria alimentaria, con algunas aplicaciones que no dejan indiferentes estos días. Miren. Después de descubrir cómo la impresión 3D puede aportar valor a la industria agroalimentaria, ¿qué hacemos? Extraemos la carne de la vaca y de los cerdos o de trozos que tienen poco valor, y lo que hacemos es quitarle toda la grasa saturada para reconvertir esas masas cárnicas en chuletas. Esas chuletas se vuelven a hacer con grasa vegetal y además le aportamos vitamina B12, omega 3. Bueno, pues impresoras en 3 dimensiones para reconstruir los filetes, las chuletas con menos grasa, ya lo hemos escuchado, potenciar sus aportes beneficiosos. Quién sabe si el futuro pasa por ahí o más bien por reivindicar el sabor del auténtico. En cualquier caso, todo tiene cabida en este gran salón de la alimentación de Barcelona, que va a estar abierto hasta este jueves. Les iremos mostrando más novedades. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Entre los agricultores que vienen trabajando con esas cubiertas vegetales o inertes con restos de poda, antes incluso de que se incluyeran en los ecoregímenes de la PAC, vienen desde luego con esa experiencia para pedir más margen de cambios en la gestión de esos suelos, precisamente por la dificultad a veces de gestionarlos con los leñosos. Aurora Pablos. Sí, 9 años lleva José Luis triturando los restos de poda en el olivar. Todos son ventajas, nos asegura no solo el aporte de nutrientes al terreno, a la tierra, sino también el poder realizar esta práctica sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas, como sí que ocurre, por ejemplo, en el caso de las quemas. Pese a todo, no se ha acogido ni se va a acoger al régimen de cubiertas vegetales porque dice que no se adapta a la realidad de la comarca. Aquí en esta zona de Toledo, en Mora, en primavera, los olivares se cubren de una densa capa de malas hierbas que entran en competencia directa con el olivo por los nutrientes y también por los recursos hídricos. Así que ahora que se ha abierto el debate de la flexibilización de la PAC, dice que sería más realista, más factible que se permitiera arar los olivares para integrar esos restos de materia orgánica en el suelo y beneficiar así directamente al olivo. Por ello, considera que los cambios que la Consejería ha propuesto en este sentido siguen siendo insuficientes. Es un poco más de lo mismo. No es lo que el agricultor de verdad necesita y de lo que puede hacer. El ser capaz de triturar los restos de poda, envolverlos con la tierra, estamos produciendo un nutriente más al suelo, aparte de los árboles lo que están produciendo de cara al planeta. Yo creo que con eso ya sería suficiente para cumplir un ecorégimen. Y la hierba, por desgracia, es una competencia muy fuerte contra el olivo. De cara a la condicionalidad, hay ciertas zonas pues que no es por gusto nuestro, hay ciertas zonas que nos jugamos verdaderamente la vida porque son pendientes y como empecemos a hacer nada más que labores como estaban exigiendo últimamente, pues al final nos jugamos la vida cuando subimos esas pendientes. Con lo cual, lo suyo sería hacer una revisión y enfocarlo de otra manera que nos beneficie a nosotros. Bueno, pues en Bruselas, precisamente este martes, el comisario de Agricultura Wojciechowski ha presentado ante el Parlamento Europeo la propuesta de revisión de la PAC que incluye flexibilizar la condicionalidad. En las explotaciones de menos de 10 hectáreas no habría esos controles, en el resto con los márgenes que estamos contando. El comisario se ha comprometido también a reforzar el funcionamiento de la cadena alimentaria con medidas, ha dicho, inmediatas, como por ejemplo la creación de un observatorio de costes de producción, de márgenes y de prácticas comerciales.
En estas condiciones tan difíciles es que los agricultores pues no pueden llevar a cabo esa política agrícola común que hemos planeado para ellos. Lo creamos antes de la guerra, hace 3 años, cuando negociamos esta política. Y por aquel entonces pues nos parecía que iba a ser mucho más fácil para los agricultores y no es la situación, las están pasando canutas y por supuesto que hay que ayudarles. Yo creo que a través como les decía, de las acciones voluntarias podemos obtener mucho más que obligando. Las medidas inmediatas son de índole no legislativa y podrían llevarse a cabo en las próximas semanas. Entre ellas, la creación de un observatorio sobre los costes de producción, márgenes y prácticas comerciales y la aprobación de un informe sobre la aplicación de la directiva de prácticas desleales en el comercio. Bien, pues en esa misma rueda de prensa, la Comisión Europea, el comisario Wojciechowski ha reconocido, ha puesto el acento sobre las medidas de corrección para limitar el impacto de la importación de cereales desde Ucrania en los mercados. Habló de ello, pero sobre todo en la necesidad de actuar ante las distorsiones que Rusia estaría provocando. Las importaciones de Ucrania no tienen ningún tipo de repercusión en los precios. Es Rusia la que provoca todo eso. Está utilizando los alimentos como armas. Ella ha llevado a cabo esta agresión y también esa posición que tiene en los mercados mundiales. Rusia representa un 25% de los cereales que se exportan. Como tiene ese porcentaje tan grande de 1/4, pues por supuesto que intenta desestabilizar ese mercado y eso es lo que quiere hacer Rusia y es lo que está haciendo y demostrando. Y esa es la causa principal de todo este problema. Bien, pues atención, porque la Unión Europea anuncia que finalmente podría imponer aranceles al cereal ruso. Hasta ahora era bastante renuente a esa posibilidad, pese a la presión que venía ejerciendo Polonia o los países bálticos para restringir las importaciones de este país y de Bielorrusia. Siempre argumentó Europa la posible perturbación de los mercados mundiales de alimentos con esos aranceles y los perjuicios a las naciones en desarrollo. El año pasado esas compras alcanzaron la cifra récord de 4 millones de toneladas, el 1% del consumo total de la Unión Europea. Por cierto, que varias organizaciones, entre ellas la COAG de Andalucía, ha vuelto a reclamar que se interrumpa la importación de productos frescos desde Marruecos después de que haya saltado de nuevo otra alerta sanitaria por la presencia del virus de la hepatitis en las fresas importadas de Marruecos. También en Francia se ha detectado otra alerta, en ese caso por pimientos que superaron los límites admitidos de residuos de fitosanitarios. El calendario de movilizaciones sigue en marcha. Imágenes de tractoradas en el centro de Vitoria, precisamente este martes, para seguir manteniendo ese pulso a la espera de que fraguen los acuerdos de flexibilidad en la normativa de la política agraria común o los controles también en fronteras. Ayer veíamos en el puerto de Santander, hoy en Vitoria. Vamos ya con el rincón de la caza y la pesca, toda la información sobre las jornadas sociales de caza mayor de la Federación Regional. Ángel, cuéntanos. Pues sí, Jaramillo, como en años anteriores, como en otras campañas, la Federación Regional va a sacar a oferta para todos sus federados de la región esas cacerías, como decimos, con un eminente carácter social, gracias al convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que persigue que todos los cazadores, como decimos, asociados a la Federación, puedan optar a disfrutar de su pasión a precios asequibles, en cotos de caza que permitan la posibilidad de lograr grandes capturas. Se van a organizar cacerías en los cotos de la provincia de Ciudad Real de Los Pilones, en Sacerola de Abenojar, en el coto del Rosario, en Piedrabuena y también en el coto Navas y Coquiles de Solana del Pino. Bueno, pues apunten en la agenda porque el plazo para presentar esas solicitudes es hasta el día 30 de marzo. El sorteo de esas jornadas de caza social será ya el día 10 de abril. Ténganlo en cuenta si quiere participar, tiene ahí un correo electrónico para pedir información. Bueno, y hablando de jornadas especiales de caza, en este caso no precisamente de carácter social, a 124.000 euros, un poquito más, asciende el montante global del precio de salida de la subasta que convoca esa reserva de caza de la Sierra de Gredos, Extremadura, para el rececho de un total de 75 ejemplares de macho y hembras de cabra montés, también algún venado. Los precios del pliego para esos ejemplares van desde 300 hasta 5.000 euros más el IVA. Quizá alguno de los aficionados de nuestra región quiera optar a alguno de estos permisos. La subasta será el 13 de abril en Jarandilla de la Vera. Ya saben, por cierto, que aquí en la región sigue abierto el periodo especial de control de hembras de cabra montesa para contrarrestar ese crecimiento de población de esta especie, constatado ya en las últimas campañas. Hasta el 30 de abril, insistimos, ese plazo especial para el control mediante rececho de hembras de cabra montés.
Vamos ya con sus imágenes, fotografías para buscar el cierre con un buen refrán, como siempre. Le agradecemos que participen a través del correo, a través del WhatsApp. La tira arranca así. Ahí tienen esos paisajes, fotografía de Pilar Galindo desde la ermita del Cristo del Valle en Turleque, con esa plantación de leñosos en flor, frutales que van abriendo aquí en la Puebla de Montalbán, los melocotoneros, Isaías Lázaro. Ahí tienen la imagen con una buena floración en esa superficie más arenosa, en las Vegas del Tajo. En Villarrubia Los Ojos, María Díaz y Miguel García nos cuentan que el agua sigue corriendo por las lindes en la zona de la Sierra, y Félix Chacón, estas otras imágenes de los almendros en flor en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real. Una imagen más de Ángel Rivas desde Torre de Juan Abad, que nos cuenta que hay buenas expectativas para el almendro este año, porque prácticamente están todos ya, pues como ven, en flor. Marzo que principia bochornoso, muy pronto se convierte en granizoso. Bueno, vamos a ponernos en positivo. Aquí aparcamos el tractor de las noticias del campo, pero volvemos esta noche antes de las 9 y actualizamos. Que pasen buena tarde, se quedan en compañía. Adiós.